Shalom, shalom, mis queridos amados y hermanos, hermanas, que el Eterno les dé un magnífico día. Y estamos hoy en esta semana mirando la parashá de Vayikra. Y esta parashá tiene muchos temas importantes y toca muchos de la halajá que tiene que ver con las ofrendas y todo lo que se debe presentar al Eterno, quien es bendito. Y en este sentido vamos a reflexionar un poquito ahí en el capítulo 2 de Vayikra, verso 11, y dice así: toda oblación que acerquen al Eterno y no se hará leudada, no se hará leudada. ¿Por qué? De toda levadura y de toda miel no quemarán de ello un fuego ígneo al Eterno. Ofrenda de primicias las presentarán delante del Eterno, pero al altar no subirán para aroma grato. A toda ofrenda de oblación con sal salarás, y no harás cesar la sal del pacto de Dios tuyo de tus oblaciones. En todas tus ofrendas acercarás sal. Si ofrendares una oblación de primicias delante del Eterno, espiga madura, tostada al fuego, granos machacados de espigas tiernas, presentarás la oblación de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite y colocarás en ella incienso, una oblación en ella, y quemará el Cohen su recordación de sus granos machacados y de su aceite, con todo su incienso, ofrenda ígnea para el Eterno. Muy bien, pues dice específicamente una de las cosas. Hay varios elementos que tenían que tener las oblaciones. Cuando habla de oblaciones, está hablando de ofrendas de alimentos, la Torá. Nos está diciendo, nos está haciendo referencia precisamente a la cuestión de cuando estas ofrendas no fueran de animalitos, entonces en este sentido fuera de alimentos, harinas, granos, aceites y todo aquello, entonces hay requerimientos para esto, y habla de ofrendas de primicias, de ofrendas que se quieren dar. Y la diferencia entre ofrendas en general y las ofrendas de primicias es cuando alguien presentaba, por ejemplo, recogió su trigo, bueno, pues llevaba de la primera cosecha del escogido trigo, y lo llevaba al Eterno, que era ofrendado precisamente con sal, que era ofrendado con aceites, y se ponían ahí y eran entregados al Eterno, quien es bendito. Esto desde luego tenía como propósito agradecer al Eterno por todas aquellas cosas que habían dado. El reconocer al Eterno en las cuestiones de recogerlo primero, sea en este caso nuestro pueblo era agrícola, y entonces por eso se les ordenó todo este tipo de ofrendas. Los tiempos cambiarían. Después de que nuestro pueblo retornó del cautiverio de Babilonia, ellos regresaron a Israel, y la mayoría pues eran gente de la tierra, gente del trabajo de la tierra, gente que sembraba, que cosechaba, que se dedicaba a la siembra y a la cosecha, pues a las cuestiones agrícolas. Pero esto cambió. A partir de ahí cambió. ¿Por qué? Porque mucha gente deja este trabajo y se convierten en asalariados, y entonces esto cambia muchas cosas. A partir de 585, después del retorno de cautiverio, esto ocurre y sucede ya en Israel. Hubo cambios, desde luego que hubo cambios, y precisamente pensando, y más bien el Eterno conociendo y sabiendo que estos cambios se iban a dar, ordena precisamente a Moshe Rabbeinu que estableciera autoridad a los sabios de Israel, a la gente
que estaba pegada a la Torá para que pudieran tomar decisiones al respecto de situaciones que se tenían que dar en los cambios de la vida del pueblo de Israel para poder cumplir con los mandamientos. Entonces eso tuvo que ver como cambiaron de actividad el pueblo de Israel. Tendría que haber cambios también en la halajá, en cómo y qué tenían que ofrecer y cómo lo tenían que ofrecer. Y en este caso, una de las cosas muy importantes que queremos puntualizar en esta meditación es precisamente que toda ofrenda, sea de un animalito, sea de comida, sea de lo que sea, dice la Torá, toda oración que acercan al Eterno no se hará leudada, porque toda levadura y toda miel no quemarán de ello un fuego ígneo al Eterno. Entonces, dos cosas que no iban a ser incluidas en las ofrendas. Número 1, la levadura, y número 2, la miel. Eran dos cosas que no se iban a integrar, que no iban a poder tener, que no tendrían, consecuentemente, también se dice que tendrían las ofrendas, especialmente de comida. Y en este caso, en esta ofrenda, en la oblación que es ofrenda de comida, no habría levadura y no habría miel. No habría levadura y no habría miel en el caso de las ofrendas de comida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no había ofrenda de miel? Pues la ofrenda de miel no habría porque haría una reacción muy especial al respecto de la ofrenda, y por eso de alguna manera se generaría situaciones en la ofrenda no adecuadas, y por lo tanto se elimina a la miel de las ofrendas, de las oblaciones. Y por el otro lado, dado que eso que contamina y contaminaría la ofrenda y al ambiente, por eso es que fue no requerido. Pero por el otro lado se ordena que toda cosa leudada y toda levadura no debe tener las ofrendas. Es decir, la pregunta es ¿por qué levadura no? La respuesta tiene que ver con que la levadura es una alusión al pecado. La levadura es lo que infla, lo que eleva. Y recordemos que el orgullo es una situación que el Eterno no le agrada. La levadura es una situación que al Eterno no lo acepta, y entonces este orgullo no debería estar o no debe estar en las ofrendas. En este caso no debe haber ninguna actitud orgullosa a la hora de presentar las ofrendas al Eterno, pero especialmente hace una advertencia y una recomendación a todos. Cada vez de que nosotros ofrendemos, debemos mirar que no haya absolutamente nada de leudado, es decir, pecado. En este caso, si recuerdan, nuestro Santo Maestro incluso enseñó que si algo tuvieres con tu hermano, ve, concíliate con él, y entonces ya puedes ir y dejar tu ofrenda. ¿Por qué razón? Porque precisamente las ofrendas y las ofrendas no tenían que estar involucradas con el pecado. En este caso incluso se habla hasta de la reconciliación, porque el estar afectado en una relación no es muy buena. Y desde luego, aun cuando no sean situaciones fuertes, aunque no sean situaciones graves, sí se debe de buscar la shalom, para que de esta manera se puedan presentar nuestras ofrendas delante del Eterno, nuestras oraciones, y por eso debemos cuidar este aspecto en nuestra vida personal. Por otro lado,
hablando de la levadura, que es una alusión directa al pecado, dice, no se presentarán con nada leudado, implicando por lo tanto que debería haber un examen, un escudriño, una introspección en nuestro corazón, en la vida del pueblo, para poder presentar una ofrenda, cuando en ese entonces pues estaba el tabernáculo y más tarde estaría el Bet HaMikdash, el templo. Pero ahora que no tenemos, entonces dado que esas ofrendas, esas korbanot, ya no se pueden dar al Eterno, entonces lo que se hace es que sustituyó esto por las oraciones, y entonces ahora pues de igual manera, mis amados, si tú oras al Eterno, debemos tener cuidado de no tener nada leudado en el corazón, a fin de que no estorbe en nuestra relación con el Eterno, y que no estorbe tampoco en cuanto a situaciones que pueden causar disgregación, que pueden causar disminución en la vida de las personas, cuando nosotros, que normalmente en la religión o las religiones, no es por criticar a las religiones, pero en las religiones no importa cómo vayas, qué lleves o lo que sea, cómo estés, hay gente que va y hace y deshace y levanta las manos y ora y canta, aunque ande en adulterio. Eso no es correcto. O ya se peleó allá en la esquina con una persona y ya llegó ahí y santo, ¿no? O ya actuó mal con una persona y le robó, y llega y se pone a cantar. Eso no es algo que el Eterno le agrada, y por eso precisamente al pueblo de Israel, dado que tiene el propósito de hacer un pueblo de sacerdotes y gente santa, entonces lo que el Eterno va a hacer es definir qué y cómo deberán presentarse las ofrendas. En este caso, como decía yo, ya no hay korbanot, pero ahora lo que presentamos son nuestras oraciones. Y por eso es que muchas veces dice Jacob Hatzadik, dice precisamente que las oraciones a veces son estorbadas porque no se está en la condición adecuada para poder elevarlas, y por lo tanto esto es algo bien importante, que cuidemos muchísimo de la forma en que nosotros, la condición que estamos nosotros para poder elevar nuestras tefilot. Entonces esto es muy, 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 muy importante, porque al final del día, como decía yo, ya los korbanot no se pueden presentar porque no hay forma, pero ahora elevamos nuestras tefilot y ciertamente tenemos que hacerlo de la manera adecuada. Nuestra ofrenda de labios que declara y que anuncia la gloria, la alabanza al Eterno, quien es bendito. Entonces tenemos que estar en Shalom, tenemos que estar en buenas condiciones espirituales, y sobre todo no guardar nada, absolutamente nada de leudado en nuestro corazón, a fin de que nuestras tefilot puedan ser elevadas. Este es el punto esencial hoy, actualmente, dado las condiciones que vive Israel, no solamente en el mismo Israel, pero en todo el mundo. Por lo tanto, pues tenemos que buscar que todas estas cosas se den. Que el Eterno te esté dando un magnífico día. Shalom, shalom.